Yo os voy a hacer una pregunta. Quiero que levantéis la mano las personas de aquí que os gustan y os preocupáis por los demás animales. Levantad la mano. ¿Sí? ¿Todo el mundo? Vale, me encanta. ¿Vale? Porque una cosa es que nos gusten los animales y una es preocuparnos por ellos. Bueno, pues hoy estoy un poco nerviosa porque aparte de que va a haber mucha gente, se espera que haya más de 300 personas. El público de hoy es muy exigente. Son estudiantes de secundaria y bachillerato que van a participar en la Olimpiada Filosófica, en concreto de la Comunidad de Madrid. La Olimpiada Filosófica es un evento que se celebra en las diferentes comunidades autónomas y este año como tema central a nivel estatal es el tema de los cuidados. Así que en Madrid nos han propuesto dar una charla incluyendo a los animales, de forma que tratemos los cuidados más allá de la especie. Así que bueno, vamos a ver qué nos encontramos. Va a haber más de 300 estudiantes y bueno, pues nada, vamos con ello. Manifestar malestar, ¿sí? ¿Vale? Si tuvieran voz en el sentido de si pudieran tener nuestra lengua, ¿qué nos dirían los otros animales? Esa es la pregunta que la niña. Yo no era una niña o un adolescente que tuviese especial sensibilidad hacia el tema animal, la verdad. Pero en mi caso sí que fue más un proceso lógico, un proceso de pensamiento. Aproximadamente cuando tenía 21 años empecé a conocer a personas que eran activistas por los animales y empecé a leer autores o autoras que hablaban sobre liberación animal. Y sí que recuerdo ese momento de darme cuenta de todo lo que implicaba la explotación animal. Ser consciente de los diferentes ámbitos de mi vida en lo que de alguna manera yo era causante directa sobre ese daño y ese sufrimiento que padecen los animales por mi forma de vestir, por mi forma de alimentarme, por lo que supone la experimentación para los animales que se utilizan. Entonces sí que recuerdo aquellos primeros tiempos en los que mi cabeza pues, estaba todo el rato atenta a todos aquellos aspectos en los que yo de alguna manera me podía sentir responsable del sufrimiento que podía generar a otros animales. ¡Respeto y libertad para los animales! ¡Respeto y libertad para los animales! ¡Veganismo es justicia! Yo llevaba años siendo activista por los animales y en el año 2008 empecé a trabajar como profesora de secundaria en la escuela pública. ¿Vale? Entonces ahí me di cuenta de que la educación era un ámbito importantísimo donde el mensaje antiespecista tenía que estar presente de alguna manera. Al igual que se habla de otras causas de injusticia social, ¿cómo no iba a estar presente el especismo y la situación que padecen los animales? Entonces, a raíz de empezar a ser profesora de secundaria, bueno, se me ocurrió que igual que yo en el aula trataba otras cuestiones, también era mi obligación moral tratar el tema del especismo. Pregunto, ¿los seres humanos también somos animales? Ahí, ¿qué quedamos? ¿Sí o no? Sí. ¿Ale? Sí. ¿Ale? Yo este día también había hablado de eso, ¿no? Yo creo que fue más o menos en febrero de 2011 cuando organizamos el primer curso de formación del profesorado, que lo conseguimos homologar de manera que fuera oficial y lo hicimos a través del sindicato de enseñanza del que formamos parte. Si no me equivoco fue también, o sea, unas 30 personas se apuntaron en aquel primer curso. Sí, pero la gente que se apuntó entonces era bastante diferente a la gente de ahora. Entonces veías un desconocimiento bastante alto del tema del respeto animal. No conocían la palabra especismo, no conocían la palabra veganismo, o sea, hablábamos y yo creo que alucinaban, porque iban en calidad muchas veces de amantes de los animales y se daban cuenta de que esto es más que
amar a los animales. De hecho, es una cuestión de justicia y no es una cuestión de amor. Sí, yo me acuerdo de una persona en una sesión en concreto que estábamos trabajando los zoos y los lugares en cautividad, ¿no? Y hablando de pues, los zoos, delfinarios y tal, una maestra dijo, pero esto también nos parece mal. O sea, que ha cambiado mucho el perfil y sobre todo el conocimiento sobre la cuestión. Pues mira, si tienes excusa. El sistema educativo en realidad aborda los intereses de los otros animales de tres formas distintas. La primera, la más común, es ignorándolos. Por ejemplo, en mi asignatura se habla del sistema nervioso, se habla de la sinapsis, pero no se habla de las consecuencias que tiene eso. La idea de que los demás animales, salvo excepciones como las esponjas, también sienten y que nuestras acciones les afectan. Y eso es importante porque tiene unas implicaciones éticas fundamentales. Además, se fomenta la empatía selectiva. O sea, se habla del respeto a los perros y a los gatos, se habla del maltrato animal, pero siempre centrándonos en los animales que más conocemos. Porque son esos los que nos generan empatía y al conocerlos entendemos cuándo lo están pasando mal. Pero no se habla de animales como los cerdos, las ratas, los conejos. De esos podemos hacer prácticamente cualquier cosa con ellos que no se va a considerar maltrato animal. No se les considera. Y en último lugar, y para mí lo peor desde un punto de vista educativo, es que se transmite la idea de que los otros animales son felices con su explotación. Y eso lo podemos ver muchas veces si nos asomamos a una guardería y nos fijamos en las paredes y vamos a ver que muchas veces aparecen dibujos de focas sonrientes haciendo malabares, elefantes en un circo yendo en bicicleta y aparecen siempre sonrientes. Y esto, desde un punto de vista educativo, es peligroso y contraeducativo porque es claramente educar desde la mentira. Lo que se está haciendo es transmitir una idea falsa de cómo son sus vidas y al hacer esto estamos impidiendo que el alumnado se cuestione la explotación animal. Que en nuestra sociedad nos han enseñado que el que nos gusten y nos preocupen los animales es una cosa de niños pequeños, pero yo creo que no es así. Es curioso que si preguntamos en los centros educativos quién está en contra del maltrato animal, todo el mundo está en contra del maltrato animal, pero curiosamente están normalizadas una serie de prácticas o de dinámicas que implican el uso y el sufrimiento de los animales, ¿no? No es raro encontrar en primaria, por ejemplo, la llamada mascota de la clase. No es raro que se organicen por parte del profesorado visitas a zoos o a lugares donde los animales están en cautiverio. También reflexionar sobre cómo se gestiona la presencia de animales en los espacios escolares. Muchas veces incluso se crían animales en las propias escuelas, sobre todo en primaria. Entonces, de alguna manera esto merece la pena que reflexionemos sobre esto, porque por un lado nos mostramos en contra de lo que se pueda considerar maltrato animal, pero por otro lado no nos damos cuenta de que en nuestro día a día promovemos ciertas actividades en las que no nos hemos parado a pensar y conllevan el sufrimiento animal. Gracias a todos y todas por venir. Bueno, pues nada, tenemos hoy la charla de Diego Hernández, que es profesor de enseñanza secundaria del área de biología y también es activista de la asociación Aula Animal. Conoce muy bien estos temas de ética animal, que además desde una perspectiva no solo teórica, como la que hemos desarrollado aquí, sino también más desde la perspectiva del activista, digamos, ¿no? Una idea que transmitimos mucho en los cursos de formación del profesorado es que para explicar qué es el especismo no hace falta ser antiespecista, sino que lo que hace falta es creer en el pensamiento crítico, creer que el profesorado tiene la obligación de hacer pensar al alumnado. Y esto también se lo decimos a activistas que quieren hacer actividades en centros educativos. Decirles que no pueden ir ahí a dar su opinión y a argumentar su opinión, sino que es importante que transmitan también la otra postura, la postura especista, y que además
lo hagan de la mejor forma que sepan, presentando los mejores argumentos del especismo. Y así vamos a dejar al alumnado que sea él quien decida cuál es la postura que está mejor argumentada. Porque no nos sirve de nada convencer a alguien de tu postura si eso no ha sido a través de un pensamiento y una reflexión propia. Pues mi pregunta es que ¿por qué no tenemos la misma empatía hacia distintos tipos de animales? O sea, ¿por qué es distinta empatía? Por ejemplo, a un mamífero o a un insecto. Vale. Por aquí. Que si el especismo sería como matar a un animal en sí o al sufrimiento que se les somete, por ejemplo, en granjas intensivas o masivas de producción. Vale, o sea que estás considerando que el especismo no es solo el hecho de matar, sino también de hacer sufrir a un animal, por ejemplo, en una granja intensiva, ¿no? Vale. Bueno, esto es darle la vuelta a las actividades desde un enfoque que sea inclusivo con los animales, sí. Sí, que se muestre que los animales también sienten y también tienen intereses. Tú sabes que igual que en tu caso hubo algo que te hizo hacer un clic, tu charla, tu actividad, tu taller puede hacer el clic a 1, 2, 3 personas de las que están ahí. Entonces la ilusión, después de tantos años, no se pierde en absoluto. Y es más, el ver los resultados, ¿no? Que muchas veces compruebas, eso te motiva mucho más. A mí me gusta fijarme también siempre en esas primeras reacciones cuando entras en la sala y te miran con la novedad, ¿no? Las caras, que te preguntan cómo te llamas, de dónde vienes, de qué vas a hablar, porque te hace plantearte un poco, darte cuenta de un poco a ver cuál es la audiencia que tienes en ese momento, conocer también el contexto sociocultural, ¿no? Pero de alguna manera piensas que es probablemente esa, si no es la primera vez, de las primeras veces en sus vidas que han escuchado un poco este mensaje o se vayan a poder plantear estas cosas y de alguna manera se va a sembrar una semilla, por lo tanto el resultado siempre va a ser positivo. Sí, generalmente, como decimos, cosas nuevas te escuchan con interés porque no se esperan lo que vas a decir. A veces esperan que vayas a hablar en contra de temas concretos y desde luego no es nuestro caso. Lo que hacemos es intentar que reflexionen. Y también es interesante que a veces acabas una charla, acabas una actividad con la sensación de no me ha salido bien, no he llegado al alumnado, no ha habido feedback, pero acaba la charla y se acercan las personas más discretas, las que menos habían participado, las que menos te habían llamado la atención y te dicen, me ha encantado, no había pensado en esto. O sea que muchas veces la sensación que tienes al final no corresponde con el resultado que has tenido. Sí, a mí por ejemplo sí que me gusta muchas veces terminar las charlas diciéndoles, bueno, quizás esto que hemos hablado hoy no lo habíais pensado nunca, nunca os lo habíais planteado, pero por ahora, así que quizás a partir de ahora tengamos la mirada de otra manera y podamos empezar a tener otra consideración diferente hacia los animales. Gracias a todos y a todas por venir. Soy Pilar, soy profe de instituto y presento también a Diego, que también es profe de instituto, pero además de nuestra tarea como profesores, desde hace muchos años nos dedicamos al tema del respeto a los animales. Entonces lo que hacemos es, o lo que vamos a hacer va a ser compartir un ratito con vosotros y con vosotras para reflexionar sobre los animales, pero de otra manera un poco diferente a como solemos hacerla. ¿Sabéis qué es el pensamiento crítico? ¿Os suena? Bueno, el pensamiento crítico empieza a desarrollarse más o menos a los 11 años y consiste en cuestionarnos cosas que antes no nos cuestionábamos.
y sobre todo se basa en reflexionar sobre lo que está bien y lo que está mal en la sociedad. Una pregunta básica del pensamiento crítico es ¿a quién hay que tener en cuenta? ¿Todos los animales sentimos entonces? ¿Tenemos capacidad de sentir? ¿Sí? ¿Por qué tenemos capacidad de sentir? Porque tenemos nervios y la mayoría de los animales tienen un cerebro tan desarrollado que pueden sentir emociones. Muy bien, ¿cómo te llamas? Iván, pues has dado en el clavo, ¿no? La mayoría, hay algunos, solo algunas excepciones que no, ¿no? Pero en general, todos los animales, y digo todos porque no nos olvidemos de que los seres humanos también somos animales, como ha dicho Iván, tenemos cerebro, ¿no? Y tenemos una serie de terminaciones nerviosas que hace que podamos tener experiencias positivas y negativas, desde dolor, angustia, miedo, pero también sentirnos bien, estar a gusto. ¿Qué creéis que nos dirían los animales si pudieran hablar nuestra lengua? Ayuda. ¿Qué nos diferencia de los demás animales? Que nosotros tenemos, por ejemplo, más desarrollado la capacidad para hablar. Más desarrollada la capacidad para hablar. Que somos más o menos tenemos más capacidad de aprender. Capacidad de aprender. Pensamiento complejo. Vale. Pero fijaos que muchas veces intentamos buscar aquello que nos diferencia como para alguna manera sentirnos como especiales, tú lo has dicho muy bien. ¿Cómo definiríamos el maltrato animal? Para mí es no respetarlos. No respetarlos. Por ejemplo, si están en su hábitat, pues molestarlos o incomodarlos. ¿Solo en su hábitat? En la vida en general. En la vida en general. Y pues. Y tienen lo que hemos dicho, como hemos dicho que se llamaba esto de la Ciencia, sucetia. sintiencia. Muy bien, sintiencia. Cuando tengamos dudas sobre lo que está bien y lo que está mal, mi consejo es ponernos en su lugar. Os voy a dar alguna pista para que me digáis especies de grandes simios, a ver si las conocéis, ¿vale? A ver qué tal vais de taxonomía. Entonces, son primates que pesan más de 30 kilos en estado adulto, que no tienen cola, que no tienen hocico, sino que tienen la cara más plana, que no tienen garras, sino que tienen uñas más delgadas. El gorila, muy bien. El orangután, el chimpancé, gorila, orangután. Falta el bonobo, que es como un chimpancé un poco más delgado y mucho menos agresivo, ¿vale? Y falta solo una especie. Muy bien, dilo más alto. El humano, ¿vale? ¿Por qué nos cuesta tanto reconocernos dentro de ese grupo? Porque desde pequeñas y pequeños nos han enseñado que por un lado estamos los humanos y por otro lado están el resto de animales. Entonces, eso nos hace que sea más difícil empatizar con otros animales. Con los perros lo entendemos muy bien y empatizamos bastante bien, pero con otros animales nos cuesta mucho empatizar. Y entonces, por eso, cuando vamos por la carretera y adelantamos un camión con cerdos, con vacas, con ovejas, con pollos, es como si adelantáramos un camión cargado de botellas de plástico. Los hemos cosificado, ¿no? Si estuviera el camión cargado de perros, nos haríamos preguntas como qué van a hacer con ellos, cómo ha sido su vida. Ese tipo de preguntas nos las haríamos. Pero con otros animales hemos bloqueado la empatía y es como si fueran cosas, ¿no? Y creo que es interesante que reflexionemos sobre cómo nuestra forma de vivir afecta a los otros animales, no solamente a los perros, no solamente a los gatos, sino a cualquier animal que pueda sentir. Quiero introducir una palabra que no sé si habréis oído, que es la palabra especismo. Especismo es la discriminación en base a la especie. Entonces, como el racismo, como el sexismo, es una forma de discriminación. Y hay mucha gente que piensa que no es comparable de ninguna manera y hay gente que piensa que sí es comparable, ¿vale? Lo dejo para vosotras y para vosotros, pero entre la gente que piensa que sí que es comparable, lo que nos dicen es lo siguiente, nos dicen: el problema de la lucha con el especismo es que quienes sufren el especismo no pueden defenderse. Por ahí hablabais sin la experimentación animal,
en otros animales estaba justificada. Sí. Por aquí había otra pregunta que era si el especismo englobaba a todas las especies o solo algunas. ¿A cuáles te referías? En general, todas. Vale. Si especismo, comentabas, ¿especismo era solo matar a un animal o se consideraba también parte de la discriminación generarle sufrimiento? ¿No? Has comentado en granjas, en lugares de explotación. Y la primera que era, ¿por qué no tenemos la misma empatía hacia distintos tipos de animales? Los seres humanos tenemos un montón de cosas que nos hacen diferentes por nuestra inteligencia. Y voy a poner ahora dos puntos de vista, y esta es la parte, para mí, la más importante de todo lo que voy a decir. Voy a poner dos posturas, dos opiniones diferentes y cómo se apoya cada una, en qué argumentos se apoya, para que vosotras y vosotros decidáis cuál tiene más sentido, cuál encaja más en vuestra forma de pensar. La primera postura, lo que dice es lo siguiente, dice, los otros animales merecen menos respeto que los seres humanos, pero no por el simple hecho de pertenecer a una especie distinta, sino porque son menos inteligentes que nosotros. Nosotros, como dicen por aquí, somos los únicos que hablamos con palabras. Hay un montón de cosas que nos hacen diferentes al resto de animales y nos hacen diferentes porque somos más inteligentes. Y sería por eso por lo que merecemos más respeto. Entonces, la opinión es merecemos más respeto. El argumento es porque somos más inteligentes. Hay otra gente que dice lo siguiente, dice, vale, todo eso es verdad. Nosotros somos más inteligentes, somos los únicos que hemos viajado a la Luna, tenemos las sociedades más complejas, hablamos con palabras, escribimos poesía, hay muchísimas cosas que hacemos solamente los seres humanos y no hacen el resto de animales. Y todo eso es verdad. Pero lo que nos dicen a continuación es lo siguiente, si la inteligencia es lo que determina el respeto, resulta que hay seres humanos que son menos inteligentes que algunos animales. Podemos tener un accidente, podemos tener una enfermedad, podemos ser personas muy mayores y tener una demencia senil, los bebés. Entonces, ¿pensamos que merecen respeto o no? Pues si pensamos eso, si pensamos que merecen el mismo respeto, estamos diciendo que lo importante no es la inteligencia, lo importante es que sienten. Y lo que les hacemos les afecta. Podemos hacerles daño o podemos hacer que su vida sea mejor. Y eso también lo tienen los otros animales. ¿Me seguís? Quiero decir, si decimos, esas personas, aunque sean menos inteligentes, merecen el mismo respeto. Sin darnos cuenta, estamos diciendo que los otros animales, aunque sean menos inteligentes, también merecen respeto. Y al revés, si decimos, los otros animales merecen menos respeto porque son menos inteligentes. Sin darnos cuenta, estamos diciendo que esas personas merecen menos respeto. Entonces tenemos que decidirnos, ¿es importante la inteligencia, sí o no? No. Vale, pues si lo importante es la capacidad de sentir, entonces tenemos que tener en cuenta también a otros animales. Vale, libros de texto. ¿Cómo aprendemos sobre los animales en los libros de texto? ¿Cómo aprendemos el vocabulario? Sobre todo en las materias de idiomas, ¿no? Normalmente aprendemos los animales en el zoo y en la granja o en el acuario, ¿no? Entonces, poco a poco, o sea, digamos que son como pequeñas píldoras que van configurando nuestra concepción sobre los animales, sobre para qué sirve un animal, ¿no? Y de alguna manera que son objetos que podemos utilizar a nuestro beneficio, son recursos que nos sirven para observarlos, fijaros, recreando ecosistemas, pasos y haciéndonos creer sobre todo que los animales están perfectamente ahí, ¿vale? Lo mismo, ¿no? Con las granjas, ¿no? Muchas veces salen así los niños contentos, los animales se dejan tocar, los animales están contentos, están a gustos. O sea, realmente esto es una manipulación de la realidad, ¿no? Yo creo que a día de hoy hay suficientes investigaciones que nos muestran en qué condiciones están los animales en las granjas, ¿no? Entonces, esto realmente es una mentira. Fijaos que es una cosa, un procedimiento muy sutil con el que poco a poco normalizamos que los animales salvajes están en zoológicos, que los animales
considerados de granjas tienen que estar en granjas y luego los considerados de compañía, pues esos sí que pueden estar en otras circunstancias, ¿no? Estamos contando una imagen que no se corresponde con lo que son las circunstancias de los animales en los centros de explotación. Pero es que yo siempre, desde muy pequeña, en esos momentos siempre como que me generé incomodidad. Porque era, vale, sí, me estás enseñando esto, pero siente igual que yo. Es que siempre tiene como ese run de, es un animal, sí, que igual por X motivos que me estáis enseñando a mí, pues, entre muchas comillas es diferente a mí, pero yo siempre he sentido, ¿por qué tiene que ser un cerdo diferente a mí? Tan solo porque va a 4 patas y no piensa como yo, es que da igual. De sentido de empatía. Sí, el movimiento antiespecista, el movimiento en defensa de los otros animales va por detrás de otros movimientos sociales, es porque los otros animales, no pueden levantar la voz, no pueden defender sus intereses y la defensa de los otros animales depende de quienes formamos parte del grupo de los opresores, de quienes nos beneficiamos con su explotación. Pero los argumentos del especismo, del racismo, del sexismo tienen muchas cosas en común y los contraargumentos también tienen muchas cosas en común. Gracias por haberme escuchado, abrimos el debate, ¿queréis decir algo? ¿Queréis comentar algo? Bueno, lo que... Gracias. Chicos, pues muchas gracias, Alex. ¿Sí? Los zoológicos que capturan animales y los encierran. Después puedo decir que los animales se pusieron de pie, se los revelaran y los metieran a todos en una jaula. Efectivamente, imaginaos que nos hicieran lo mismo. Para que la gente vea qué es lo que ellos sienten. ¿Perdón? Y no maltratarlos. Muy bien, Choca. Vale, y ahora la siguiente pregunta. ¿Creéis que los animales sienten? Sí. Vale, ¿a qué me refiero